Vamos. Buen día a los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Desde la Asociación de Productores de Arándano de Tucumán, Salta y Catamarca, APRATUC, el Comité Argentino de Arándanos, ABC, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, le damos la bienvenida al ciclo de capacitaciones federales ABC RENATRE 2021, dirigido a los encargados de campo y empaque de arándanos de Argentina. El tema de hoy será la comunicación y el fortalecimiento interno de la organización, que estará a cargo de la licenciada Ana Carolina Negrete, de ACN Eventos. Me queda recordarles que pueden hacer las consultas, como siempre, en el chat, para que al final la licenciada las responda. Y también durante la capacitación les indicaremos el link de registración para que puedan obtener el certificado de participación de esta capacitación. Sin más, le cedo la palabra a Caro. Buen día, Caro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Guillermo. Muchas gracias por invitarme a formar parte de tu ciclo de capacitaciones, que como recién hablábamos, la verdad los felicito por el alcance y la iniciativa que ya lleva varios años. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Bien, una de las temáticas que realmente convoca y motiva a todos los que forman parte de una organización es el tema de la comunicación. Y dentro de la comunicación, lo que es la comunicación interna, la comunicación externa. Quizás la comunicación interna sea de mucha más preocupación a veces o más atención, sin embargo, se presta más atención a veces a la comunicación externa, olvidándose un poco lo que es la interna. Pero si me permiten, vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Bien. La verdad que lo que es la comunicación en general, la comunicación estratégica, y ahora quisiera a través de esta exposición comentarles por qué consideramos a la comunicación corporativa, organizacional, realmente como una herramienta de fortalecimiento interno de la organización. Para comenzar, me gustaría ir comentándoles sobre unas pequeñas definiciones, cortas definiciones de lo que se trata. La organización, cualquiera fuera, que sea pública, privada, chica, grande, que sea cerrada, abierta, no importa la característica de la organización o de la empresa, siempre va a trabajar, va a entablar un diálogo con sus distintos públicos, ya sea colaboradores, proveedores, clientes, asesores, capacitadores, pero con un objetivo, que es el de llegar a ellos de modo que pueda cumplir, que con la colaboración del otro pueda cumplir sus objetivos. ¿Pero cómo? De una forma rápida y de la mejor posible. Entonces, acá la comunicación vemos que no es un elemento realmente menor, todo lo contrario. Sin la comunicación no podríamos entablar entonces este diálogo, esta ida y vuelta con el otro y poder nosotros alcanzar lo que queramos, los objetivos que nos hayamos propuesto. Ahora bien, la empresa, vamos a hablar de empresa que quizás, pero sepan que puede ser, como decíamos recién, cualquier tipo de organización, hasta una ONG inclusive, pero una empresa tiene como objetivo llegar a su público interno. ¿Y quién podría ser el público interno? El público interno lo podemos pensar a todo lo que es la estructura de la organización, quiénes son los recursos humanos de esa empresa. Hablamos desde los inversionistas, los capitalistas, digamos los inversionistas, los accionistas de esa empresa, de todos los directivos, en fin, de toda la estructura. Fíjense ustedes que una empresa puede tener todo tipo de recursos, pero sin el recurso humano no es empresa. Así que en lo que para mí me gusta llamar, muchos le dicen
público interno, muchos le dicen empleados, a mí me gusta denominarlo colaboradores internos, porque realmente sin ellos la empresa no existe. Ahora bien, también tiene al público externo, que podríamos decir, bueno, ¿y quiénes forman parte del público externo? A veces no nos damos cuenta de la magnitud también de lo que involucra un público externo y que no es menor. Tenemos primero los clientes, a quienes nosotros le ofrecemos nuestro producto. También encontramos a los proveedores, bueno, digamos todos aquellos que no forman parte de la estructura, pero tenemos clientes, tenemos proveedores, tenemos la prensa, tenemos la comunidad, el gobierno, otras instituciones con las cuales nos vinculamos normalmente. También pueden ser asesores, en fin, la verdad que es donde estamos insertos con todo el resto que nos vinculamos. Ahora bien, la empresa no puede llegar a su público, ya sea interno o externo, de cualquier forma. Necesita, sí o sí, necesita contar con algún tipo de técnica, algún tipo de actividad, algún tipo de programación que le permita llegar de forma eficaz. Porque si no, estaríamos pensando en directamente en informar. Si yo no aplico una metodología, no estudio, no conozco a mi público, o sea, creo que es tal mi público externo, no lo he analizado, tampoco voy a saber ni cómo llegar, ni cómo elaborar el mensaje para que lo pueda recibir y entender e interpretar correctamente. Entonces, es muy importante la aplicación de una técnica, pero la técnica, ¿verdad? El programa, la actividad que he diagramado para llegar a mi público, no vale nada si no, primero, no conocemos a nuestro público, pero también si no elaboramos el mensaje correcto. Muchas empresas se focalizan en elaborar técnicas como, por ejemplo, bien, voy a establecer el mail, el intranet, o voy a establecer una red social interna o corporativa para que nos comuniquemos. Se dan todos los recursos, los canales. Sin embargo, el mensaje no está bien elaborado, no está bien diseñado para el público que yo me quiera conectar. Porque a veces no es lo mismo un colaborador interno que el mensaje que le voy a dar a la prensa, por ejemplo. Entonces, necesita un trabajo ese mensaje para que sea efectivo. Y la idea del uso de los canales, y hoy más que nunca, es que necesitamos que sean canales ágiles, canales que no haya tanta burocracia, sino que se pueda llegar de una forma rápida y concreta a nuestro destinatario. Entonces tenemos un mensaje bien preparado, bien elaborado, bien estudiado, las técnicas y la forma que este flujo de ida y vuelta vaya con quien nosotros nos queramos comunicar, también que sea ágil. A veces nos confundimos dentro de cualquier organización, pero en las empresas confundimos que informar, dar un parte, dar una información, ya está, y con eso el que nos está escuchando, el interlocutor, nos interpreta lo que queremos decir. Si bien hay partes, y ya sea para la comunicación externa, pero como para la comunicación interna, tiene que haber información, la damos siempre, por ejemplo, como yo recién decía, la podemos dar a la prensa, a un medio de comunicación, a una radio, o anunciamos a través de un aviso, buscamos tal personal o el tema de las capacitaciones que estamos viendo, invitados hoy, se dictarán capacitaciones para la Cámara de Arandaneros, dictará capacitaciones, por ejemplo, para empacadores de arándano, en fin. Uno la recibe la información, esa es una información. El feedback va a ser justamente los interesados cuando escriban. El tema es que la información siempre va a haber. Lo que tenemos que tratar de generar, y hoy más que nunca, porque hoy así el contexto lo requiere, es el ida y vuelta con a quienes nosotros nos queramos comunicar. Abrir de esta forma un diálogo abierto. Fíjense ustedes, hoy en día en las redes sociales, muchos utilizan justamente preguntas, diálogos, videos a los cuales la otra persona pueda contestar, y eso lo podemos llevar y trasladar también a nuestra empresa.
Ahora bien, no podemos dividir, digamos, yo me voy a encargar de la comunicación interna o de la externa o por separado. Lo importante acá es que la empresa tenga una comunicación corporativa, una única comunicación que se encargue de analizar ambas, pero al encargarse de una corporativa, de una general que englobe lo interno y lo externo, hace que la comunicación sea más coherente, que sea más responsable, que se ahorren recursos, que evitemos, acá inclusive más adelante lo pongo, eh, inclusive va a generar, va a provocar que en el otro haya al interpretarse la coherencia, haya realmente una mayor confianza y fidelidad con la empresa. Cuando internamente comunicamos algo, no solo con palabras, con diálogos, sino también con acciones, y hacia afuera nos mostramos de otra forma, esta incoherencia que se ve, que se siente, hace que a veces desmotive, por ejemplo, a nuestros colaboradores, hace ruido. Y quizás el colaborador interno, esa sensación de que algo no está claro, lo transmite también. Entonces se desmotiva, no está claro quizás las consignas y por ende duda de las mismas, no es el mismo compromiso. O las otras instituciones ven que también hay algo que con quienes pueden llegar a firmar un convenio, por ejemplo, hay algo pero acá me está mostrando algo, pero el empleado yo lo veo que está quizás confundido o no está muy convencido, no se siente tan cómodo dentro del proceso. Entonces, tenemos que tratar de trabajar para que ambas tengan la misma mirada, con sus características cada una, pero hacia una sola mirada general de la empresa. Bueno, algo hemos hablado de lo que es la comunicación externa, es todo lo que, acá dice, todo el conjunto de operaciones comunicacionales que la organización, la empresa establece con su público externo, que ya habíamos comentado, que pueden ser la comunidad, la prensa, los clientes, los proveedores, los consultores, la competencia inclusive. Podemos nombrar un listado muy largo, muy grande de con quienes nos comunicamos de forma externa. Y hoy en día, a través de los canales como las redes sociales, podemos llegar inclusive, o la web, podemos llegar inclusive a proveedores o clientes en cualquier parte del mundo. Entonces, digamos, hacia dónde lleva, ya no lo estamos midiendo, esto se ha hecho algo demasiado grande, por lo tanto tenemos que estar más atentos justamente. ¿Tenemos que tener una política de comunicación externa? Sí, tenemos que tener. Y los motivos acá un poco los detallo. La competencia cada vez es más notable. Después tenemos justamente donde la prensa, todo lo que son los medios, están más presentes y atentos que nunca. Los públicos, o sea, los distintos, a la gente que está interesado en lo que nosotros hacemos, también son más exigentes en cuanto a la información y en cuanto a novedades de nuestra empresa. Después también van apareciendo público, actores, como dice acá, que a veces no lo tenemos en cuenta, que con la dinámica del contexto nos van justamente nos van apareciendo. Como decía recién, por ejemplo, no nos imaginábamos hacer algún acuerdo quizás con un país de África, por decirlo, o quizás un nuevo cliente en un lugar que jamás lo habíamos pensado, entonces nos aparece esta posibilidad y bueno, hay que saber cómo llegar también a ello. Y después, a veces también la comunicación externa, y hoy más que nunca, y hoy lo digo, ya siempre ha sido importante, pero miren, después de lo que ha sido, desde que apareció la pandemia, creo que la gente ha tomado más conciencia de lo que son las crisis.
Y no tanto crisis que pueda ocurrir internamente dentro de la organización, de la empresa, sino crisis en el contexto, como pasó con tema pandemia. Entonces, saber comunicarnos también cómo vamos a actuar frente a una situación así también es importante. O bien, ustedes, por ejemplo, tienen algún problema que afecta a la comunidad alrededor del lugar de donde se encuentra inserta su empresa y tienen que saber gestionar ese momento de crisis para tratar de aplacar no solo a los medios de prensa, sino también a la comunidad, para que le dé otra oportunidad, trabajen juntos en una solución y puedan seguir con esa misma confianza hasta ese momento. La verdad que el tema de las crisis son es un aspecto muy importante de cualquier empresa que debería tenerlo en cuenta, debería haber hasta inclusive un manual de tratamiento de crisis empresariales o corporativas. Por supuesto, como yo decía al comienzo, que es importante el mensaje, tenemos que saber muy bien qué es lo que queremos decir. También, bueno, por supuesto, conocer a nuestro público, a quién queremos llegar y también cuál es el efecto que queremos lograr. Porque si estos 3 puntos no los tenemos claro, seguramente el proceso va a terminar fallando o no vamos a conseguir lo que realmente estábamos buscando. Y va a ser una inversión de tiempo, de recursos, desgaste emocional muy grande sin un resultado buscado. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuáles pueden ser las herramientas, herramientas de comunicación externa? Porque la verdad, a ver, es un parte de prensa, puede ser uno, es una herramienta de comunicación externa. Una entrevista con algún periodista en algún programa de televisión, algún programa de radio, son formas de comunicación externa, pero también parte, por ejemplo, desde la persona que atiende el teléfono, de alguien que llama a la empresa a lo que los mismos colaboradores pueden llegar a escribir o comentar fuera de la empresa. O sea, toda la comunicación que salga de la empresa en las distintas formas es una forma de comunicación. Y es una forma de comunicación en donde la contraparte va a consolidar la imagen de esa empresa en su totalidad o la va a desacreditar. Por eso es tan importante las herramientas de comunicación externa. Acá les puse algunos, también pueden ser esto, por ejemplo, las capacitaciones que se ofrecen por parte de APRATUC, es una forma de comunicación externa, nos está mostrando el compromiso que tiene para colaborar a sus asociados, para fortalecer a sus asociados, para ayudar a los colaboradores que trabajan en cada una de las empresas de sus asociados. Y da una imagen muy positiva. Seguramente el objetivo de ellos es realmente la formación, pero sin querer, esa actividad o queriendo, pero lo termina fortaleciendo con la imagen que tiene la cámara. Eventos que puedes, bueno, ahora no hay muchos, pero por ejemplo, recibir una visita de alguien que ustedes estén deseosos de quizás para un futuro convenio o para un proveedor, para una inversión, un inversionista en su empresa, y los llevan a sus, por ejemplo, a sus empaques, y los reciben, y la forma que los reciben, la forma que le dan información, la forma de tratamiento que tengan con ellos, sin duda va a marcar un camino a decir, bueno, les doy la posibilidad, si realmente quiero invertir, además de otro tipo de información, pero esa impresión que se llevan en ese trato, también en cómo lo han recibido, va a ser una oportunidad que les abran una puerta o les cierren una puerta. O sea, no va solamente por algún texto o algo que decimos, las acciones también nos están facilitando la comunicación. Por eso hay que tener muy consciente de lo que hacemos. Y la comunicación interna, bueno, acá en realidad hay una definición muy larga. Básicamente la comunicación interna es la base de diálogo con nuestros colaboradores, pero donde se fundamentan los valores, la misión de la empresa, los objetivos de la empresa.
Nosotros a través de la comunicación interna podemos transmitir a nuestros colaboradores y a toda la estructura realmente a dónde queremos ir. Y si lo sabemos hacer, si realmente lo logramos hacer y nos interesa que ellos sepan, el otro va a entender cuál es el rol que tiene en esta estructura, cuál es el rol que tiene dentro de la empresa. Y al sentirse parte de la empresa, también va a hacer que se sienta más comprometido, más motivado. Al sentirse más comprometido, más motivado, más parte de la unidad, sin duda el clima laboral y el clima organizacional en general va a ser mucho mejor. Y nosotros ya también conocemos que el 1% de una mejora en el clima laboral lo multiplica por 5 veces en cuanto a la productividad. Nosotros, pero el hecho de esto de comunicarnos mejor y de cuidar más a los colaboradores, de cuidarnos todos, está visto, está comprobado por estudios que impacta eso como objetivo, uno de los objetivos principales, sin duda va a llevar a una mejor productividad de la empresa, a mantenerse a través de los años también, porque no hay tanta rotación de los empleados, ustedes capacitan a colaboradores y esos colaboradores siguen siendo proactivos y buscando la mejora en su trabajo, por ende, es un proceso de crecimiento para la organización como para cada uno de los colaboradores. No están una cosa desarticulada de la otra. Ya lo dije al comienzo, realmente los colaboradores, el recurso humano de una empresa es la organización. Y es por eso que hay que siempre buscar fomentar el diálogo. Y el diálogo, vuelvo a decir, no solamente dar una información, sino también crear esos espacios en donde haya una escucha del otro, un ida y vuelta, comprobar si realmente mi colaborador ha entendido el mensaje que yo le he dado desde un proceso que necesito que aprenda al planteamiento de una solución de un problema. Entonces, realmente estos espacios del diálogo son fundamentales y ya lo vamos a ver en el tema de las recomendaciones, cómo podrían llegar a ser. Y todo lo que es la estructura, todo lo que son los colaboradores de una empresa, nosotros cada vez se lo va posicionando más fuerte, porque quizás lo entendíamos, pero no lo tomábamos del todo conciencia, es que son realmente embajadores de nuestra marca. Yo decía recién, ante una situación, por ejemplo, de una crisis, algo que haya impactado en su proceso, la empresa y en la comunidad donde está inserta, en la localidad donde está inserta, por ejemplo, si ustedes no tienen este diálogo sincero, honesto, franco y real con sus colaboradores, cuando vaya a su casa, cuando vaya a donde viva y los vecinos, la prensa lo busque y le diga, tu empresa tiene efectos nocivos para donde está ubicado y los bombardeen con ese tipo de... El empleado, el colaborador, sepa cómo posicionarse, sepa qué decir, qué no decir, pero porque no es porque le han impuesto algo, porque si no realmente lo sabe, lo entiende y lo comparte y acompaña a la empresa. Entonces, o así cuando salga alguna noticia, por ejemplo, en alguna red sobre la empresa a la cual pertenece, sea el de apoyar, sea el de compartir, digamos, sin querer, cada uno de nosotros somos embajadores de donde nos encontramos. Y tenemos que hacer que en nuestra organización todos sean embajadores de nuestra marca. Dentro de la empresa se dan distintos tipos de diálogos, de mensajes. Tenemos el que se da por el contacto personal. Esto que la afinidad que uno pueda tener con el otro, cuando me acerco y entablo un diálogo, o por la jerarquía, por el rol que tenga cada uno dentro de la empresa. Pero normalmente el contacto personal es un poco como estos mensajes que se dan acá en este espacio, es un poco que la empresa mucho no lo puede manejar, ¿sí? Es el que se da naturalmente como seres humanos que somos, seres sociales. Los canales de comunicación controlados sí
ya un poquito donde más interviene la empresa, que pueden ser un newsletter, un mail que se mande, un mensaje a través de un WhatsApp corporativo, una cartelera que coloquen en los espacios de trabajo. Esos son espacios de comunicación un poquito más controlados, donde interviene ya la empresa. Y en los canales de comunicación masivo ya son más bien algo que puede llegar, por ejemplo, como si es una empresa muy grande y tienen distintas localidades, un mensaje que llegue para toda la corporación, digamos, para toda la empresa en general, no importa la localidad donde se encuentre. Entonces, eso ya es algo como no es tan específico de la naturaleza, de la región o de la localidad donde se encuentra, o del trabajo específico de donde se está justamente trabajando. En el contexto personal, hay algo que me olvidé de decirles, en realidad, si bien no tiene mucha intervención la empresa, o sea, los directivos no pueden hacer mucho, ni los áreas de recursos humanos, porque eso no se va a modificar, lo que sí se puede hacer es incapacitar a las personas en habilidades comunicativas. Y ahí quizás ese contacto se dé de cierta otra forma. Pero ya vamos a ver un poquito más al respecto más adelante. Otro tema que ya lo voy a nombrar rápidamente, pero quiero focalizarme en el final, básicamente, que es dentro de las empresas se dan en distintas líneas la comunicación. Tenemos lo que es el vector descendente, que se llama, digamos, la comunicación que se establece entre la jerarquía más alta, los jefes, los directivos, hasta el último de la jerarquía del organigrama. Nosotros sabemos que dentro de una empresa el flujo de información formal se da a través de lo que se disponga, los roles que cada uno ocupa dentro de un organigrama. Y si tenemos en mente el organigrama de cómo está compuesta la empresa, vamos a saber que desde arriba, desde la más alta jerarquía o de la cabeza de la empresa hacia abajo, es la comunicación descendiente. Esta comunicación es importante porque a través de ella es donde llega a la información, o se habla, se comenta, se fortalece lo que es la cultura de la organización, lo que es la visión, hacia dónde quieren ir. Es a través del cual el colaborador entiende cuál es su función dentro de la empresa. También es algo muy importante porque reduce el rumor. Yo les doy un ejemplo. En una empresa, en una organización, en realidad, porque no es una empresa privada, sino una pública, en un momento dado había muchos rumores de posibles despidos, lo cual ocasionaba mucha angustia en los colaboradores, por lo cual estaban gran parte del día realmente muy preocupados, inclusive algunos llegaban a tener un nivel de estrés muy alto, pero sin embargo no había ningún comentario cierto. ¿Cómo se calmó este rumor y cómo se aplacó un poco la ansiedad? Fue una simple reunión de no más de 15 minutos donde las autoridades o donde el responsable de esa repartición juntó a todo su equipo y dijo, esto es así, así y así. Realmente no hay nada cierto, la realidad es esta. Por ahí a veces uno comunica cosas que no son tan alentadoras, pero es la verdad. Y eso calma. Por eso es tan importante ver cómo en momentos de que haya muchos rumores, porque tampoco se lo va a evitar, pero tratar de aplacar ansiedad, porque un colaborador con ansiedad, el clima laboral, les puedo decir, es mucho más conflictivo, entonces se puede mejorar con una simple reunión o con simple comunicado, o hoy en día cuando tienen en distintas partes del mundo o de las localidades diferentes en la empresa, sus sucursales, lo que hace es hasta grabar un video el directivo y llegar de una forma más personalizada. Después está el otro vector, es el ascendiente, es este que va justamente del colaborador hacia la persona que está en otra jerarquía más arriba dentro de lo que es el rol de la empresa, ¿verdad? Y bueno, acá como dice, se favorece el diálogo, el diálogo social. Es importante para conocer al otro, para saber realmente escucharlo y saber cómo se siente, cómo está en su puesto de trabajo, en su rol dentro de la empresa. Es también muy importante. Es como para hablar ida y vuelta. La comunicación horizontal es la que se da en el mismo nivel.
Y esto hace unir, esto es parte de lo que es el trabajo en equipo también. Eh, el transversal es el que cuando es oblicuo, cuando es de arriba para abajo, en fin, cuando acá se trata de unificar un lenguaje para que haya una comprensión general. Pero donde yo quiero llegar es que todos estos vectores son importantes. O sea, los 4 son importantes. Sin embargo, hoy en día, y capaz que ya lo están viviendo cada uno de ustedes, ya sea en un sector o en toda la empresa, pero el trabajo en lo que es en red. El trabajo en red es un trabajo colaborativo, donde aquí importa no tanto competir, sino la cooperación. No tanto la jerarquía, sino en cómo apoyo al otro, cómo te apoyo en este trabajo, en esto que queremos lograr, alcanzar. Entonces, es donde un poco intervienen todos los otros vectores al mismo tiempo. A lo que no están acostumbrados todavía es la comunicación al comienzo sufre algunos inconvenientes, hay gente que se olvida de comunicar a otro. No es tan fácil, pero una vez que se establece, surge naturalmente. Y aquí se trata de que todos armen una sola mirada única y vayan todos hacia un mismo lado. Trabajar en red aporta mucho más, son redes colaborativas, aporta mucho más valor a la organización, a la empresa y sobre todo a lo que se quiera lograr. ¿Vamos bien? Cualquier cosa, pregunten, por favor. Y como habíamos hablado de algunas herramientas de comunicación externa, bueno, también hay herramientas de comunicación interna. Y surge desde, si es que cuentan, por ejemplo, en la empresa, de algún manual para el que recién, de inducción, que es para el que recién ingresa a la empresa. Pueden ser también los mails que ustedes mandan que se mandan dentro de la empresa, la web que se utiliza internamente en la empresa, si es que la tienen. Hoy en día, y cada vez van a ir usándose más, hay muchas redes sociales, corporativas, ustedes me habrán escuchado nombrar muchas veces esta palabra, pero que cada vez están tomando más fuerza y que son exclusivamente del ámbito laboral, ¿no? Porque hay empresas que la están gestionando así, pero de última, si la están incorporando a las redes también personales, me refiero que mis recomendaciones se traten de separarlos un poco, pero armar, como dice acá, grupos de WhatsApp corporativo, o inclusive hay hasta, depende de la edad que tengan dentro de su empresa, hasta Facebook corporativo, que lo pueden usar para su grupo de trabajo, su equipo de trabajo. Después también las capacitaciones, pueden ser los encuentros, inclusive no tan focalizados en lo que es en el trabajo, que puede ser compartir una jornada de deporte. Lo que pasa es que ahora estamos muy restringidos a lo que es lo presencial, pero sin embargo no significa que no podamos hacer algo. Yo les cuento, a fines del año pasado nosotros hemos organizado eh, una reunión virtual donde yo trabajo, una reunión virtual, entonces tomó un motivo por lo cual nos reuníamos, que era justamente un brindis de fin de año, y se hizo un pequeño esquema como si fuera una reunión presencial, como si fuera un festejo presencial, un brindis presencial, y se incluyó sorpresa, una visita sorpresa, se incluyó una pequeña actuación de un mago que trabaja mucho en ámbitos corporativos, algunas palabras especiales, recordar quizás a los que ya no estaban, y todo se hizo en forma virtual. Sin embargo, este espacio de comunicación muy cercana, digamos, permitió que nos viéramos con personas que hacía un año, si bien por ahí hablábamos por teléfono o algún mensaje, pero hacía un año que no nos veíamos. Entonces, casi un año. Entonces, fue muy, fue muy válido para el momento de consolidar las relaciones del equipo de trabajo. Entonces, a veces son cosas simples. Algunos se conectaban desde el teléfono, otros de la computadora, o un ratito, a veces algunos sin cámara, porque inclusive no podían por la señal. Había distintas realidades en cada uno, pero el hecho ha sido de saber que estábamos.
miren ustedes algo tan simple y cómo puede ayudar a lo que es a los recursos, a nuestros colaboradores, a nuestro equipo. Bien, un poco lo que yo decía también hace un rato, esto de poder manejar ambas comunicaciones, la interna como la externa, de forma integrada. Y un poco más también de lo que ya hemos venido comentando, que es que por supuesto al tener integrada, al tener un plan de comunicación estratégica corporativa. Y yo soy licenciada en Relaciones Públicas, y dentro de las relaciones públicas es un poco el objetivo que tienen las relaciones públicas dentro de las empresas, es esto, ¿no? De hacer una investigación, determinar en qué situación se encuentra la comunicación general y ayudar a las empresas justamente a que logren una comunicación integrada para que optimicen los recursos que tienen, tengan mejores resultados, lo que hablábamos hace un rato también, lo que sea mayor coherencia, haya una gestión más eficiente, se promueva la participación tanto del receptor, ya sea interno o externo, en fin. La verdad es que los beneficios son muchos y cada vez están más interesados en lograrlo. Y vuelvo a repetir, a veces no son cosas tan complicadas y no es mucha inversión tampoco. Porque por supuesto hoy en día estamos, la cuestión económica no es ajena, a eso me refiero. Por supuesto que cuando ustedes logren esto, van a ser más competitivos, cuando alcancen esto, van a ser más proactivos, van a ser más flexibles, se van a poder adaptar a las circunstancias que le toque del contexto de una forma mucho más rápida y más ágil. Eso es fundamental. Hoy, sin considerar la pandemia, el contexto es cada vez más dinámico, cada vez más exigente. Entonces, y la comunicación es una parte fundamental, así como es importante el recurso humano, como es importante la parte obviamente, de presupuestaria, en fin, distintas partes de lo que es la empresa, lo que es la comunicación también lo es, y es muy importante. Ya hay un ejemplo que da un capacitador, a quien yo sigo bastante, y me gustó porque hablaba del ejemplo de la Torre de Babel. Y decían que tenían todo, tenían los recursos, tenían el tiempo, la motivación, el recurso humano, tenían todo. Sin embargo, ¿por qué no han podido lograr hacerla? Porque no tenían la comunicación que necesitaban. Entonces, si queremos no desperdiciar nuestros recursos, es importante que se incluya y se incorpore lo que es la comunicación. Entonces, mi pregunta es, para que ustedes piensen un poco, es si realmente están gestionando su comunicación a organización. La están teniendo en cuenta, la están siendo conscientes de cómo es, o sea, en algún punto han logrado parar y dicen, a ver, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Dónde podría llegar a mejorar? Y acá lo importante es que no importa en el sector que ustedes se encuentran en la comunicación, perdón, dentro de la empresa, de la organización, no importa, porque para los que, y tampoco importa si es que no tienen tanta llegada quizás con algunos espacios de comunicación externa o con receptor externo. Aquí lo importante es que la comunicación interna sea fluida, porque aquellos que tengan que tomar o sean voceros de la empresa tengan toda la información real, consolidada de lo que está sucediendo para poder informar. No solo para poder informar, sino también para poder tomar decisiones. Bien. Así que yo los invito a que en algún punto puedan trabajar o sentarse, a parar un poco, porque me imagino que es algo, ustedes tienen mucha exigencia, pero tomarse unos minutos o un día, una mañana para pensar en esto. Y si ustedes arman equipos de colaboradores, equipos de trabajo para esto, porque cada uno va a tener una visión desde su rol que esté ocupando en la empresa. Entonces, sumando la visión de cada uno, sin duda van a llegar a un mejor resultado, inclusive en propuestas.
siempre están también los asesores, la gente que colabora, que apoya, y también por ahí no tienen el tiempo, también dan buen resultado. Bueno, ¿qué prácticas pueden fortalecer a la comunicación organizacional? Y acá, si bien he hablado mucho de comunicación interna, es porque realmente es uno de los aspectos que si ustedes llegan a focalizarse, tienen muy buenos resultados. Es entender primero que, como dice aquí, en realidad no tiene que ser, bueno, el que se va a encargar y el responsable de mi comunicación interna la pongo directamente en mi directivo, en los mandos medios o en los mandos altos. No, la comunicación interna la hacemos entre todos los que formamos parte de una empresa. Lo importante es capacitar a todos para que de algún modo, o ir enseñando, por ahí no es que lo van a mandar a toda una capacitación, se forma, se capacita a algunos y estos pueden llegar a bajar conocimiento y compartir la experiencia con el resto. Esto es lo bueno de ir replicando lo que van aprendiendo a todo el equipo. Y también haciendo foco en la comunicación interna, por supuesto, ya algo lo comenté, van a incrementar la motivación de la gente se va a sentir más parte de la empresa, le va a entender, le va a dar sentido a su trabajo y sin duda va a querer compartir, intervenir más en lo que son los procesos, en lo que tiene que ver con la empresa, va a ser más proactivo, va a proponer ideas, va a proponer alternativas para quizás mejorar un proceso o mejorar quizás alguna actividad que potencie a las relaciones intra-equipo. Lo importante también es hacer esto, ¿no? Que hayan espacios de diálogo en donde realmente ellos se sientan escuchados. Ustedes tienen que incentivar la participación de todos. Vuelvo a decir, el trabajo hoy en día es colaborativo, es en red. Si ustedes no logran hacer participar al otro, hay un aspecto de la empresa que no están viendo, no lo van a estar considerando. Van a suponer que es algo así, pero no lo van a estar, no van a tener la certeza aquí. Puede ser que les vaya bien, pero muy probablemente no tan bien. Y otra cosa es construir, cuando hacemos foco en la comunicación interna, se construye mucho la confianza, además de la coherencia, pero sobre todo de la confianza. Y lo que sí me interesaba, antes que pasemos a lo que es desarrollando los líderes, es que el mensaje también se ha comprobado, hay muchos estudios que se están haciendo desde el año pasado, sobre todo desde el año pasado, en donde la comunicación, esto que hablábamos de la comunicación interna, que sea franca, que sea directa, que sea honesta, que sea real. No tratar de dibujar algo, sino realmente tiene que ser como brutalmente franca. ¿Por qué? Porque eso se lo valora más. Eso va a afianzar el reconocimiento y la confianza con la empresa, entre los que emitan el mensaje y los que los reciben. En cuanto a los líderes, bueno, se necesita hoy en día esto de líderes y líderes no necesariamente es un jefe, ustedes pueden tener por organigrama quienes podrían llegar o considerarse líderes, pero no se olviden que son aquellos que tienen quizá un poquito más de responsabilidad o aquellos que por algún motivo el equipo, los recursos humanos siguen. Siempre hay un líder o más de uno. El tema es que en este momento vamos a pensar que el que tiene que tomar más decisiones se convierte en un líder que tenga más llegada a su gente, que incentive la participación, que incentive el diálogo, que incentive la creatividad. Hoy en día, innovación y creatividad es fundamental para la subsistencia de las empresas. Es fundamental, y esto no lo hace solo una persona. Y aquí les dejo una frase que Joan Costa es un especialista en comunicación interna que dice: el liderazgo actual es de ideas, de eficacia y capaz de debate en equipo. O sea, abrir, no pensar que uno solo tiene la razón, sino abrir el juego para otras personas.
para gente que me colabora, para gente con la que trabajo, para gente que analiza quizás lo que está sucediendo y observa algo que yo no lo he visto y quizás eso me marque la diferencia. Seguramente me va a marcar la diferencia. También se recomienda hacer foco en el fortalecimiento de los equipos de trabajo. Ayudar a organizarles el trabajo, a que sean ágiles, y eso se lo logra a través de la simplificación de los procesos, la burocracia en la medida de lo posible. Establecer también objetivos, si se pudiera, objetivos diarios, ayudarlos. Si incorporamos gente o colaboradores nuevos en nuestros procesos, en nuestro día a día, en donde lo estemos incorporando, y es una persona que esa tarea quizá no la hacía, o ese recurso tecnológico no lo sabe utilizar, o no sabe cómo comunicarse, enseñarles, tomarse el tiempo, por ahí no hace falta mucho, y enseñarles a personas. Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que está haciendo, no sé si en el caso de ustedes, pero quizás dentro de la empresa en algún sector, muchos de los trabajos están siendo mixtos, digamos, parte trabajando físicamente, parte trabajando remotamente. Y en eso, donde se encuentran a veces, el punto de encuentro son los, por ejemplo, programas colaborativos, donde cada uno tiene que ir colocando parte de su trabajo para la conformación del trabajo total. Y eso es muy importante que, y si no lo sabe manejar, que lo aprenda a manejar para poder sentirse útil, para poder continuar motivado. El tema de la pandemia, vuelvo a decir, no sé si será el caso, le habrá tocado en algún caso, pero el hecho a veces de no poder participar o acceder a su lugar de trabajo, más sumado al tema de la angustia por lo que se estaba viviendo, lo que se está viviendo, puede llegar a afectar mucho a la salud del colaborador y a la motivación, e inclusive, bueno, por ende también afecta a la empresa. Entonces, ver de cómo poder reforzar eso, y a veces simplemente es decir, te enseño cómo manejar un WhatsApp. Ver cuál es puede ser más simple o más difícil, pero colaborar. Y después, bueno, ver de buscar también, si no la tienen, qué canal de comunicación puede ser más efectivo para fortalecer a mi equipo. Y en el comportamiento es más acciones. O sea, quizás por ahí no hablemos tanto o acompañemos, pero las acciones tienen que ser primero. Y que el equipo, por ejemplo, refuerce lo que sean los comportamientos positivos, eso motiva mucho. Si hay algo que han detectado dentro de su proceso, que ya sea de laboral o que acompaña a la jornada laboral, por ejemplo, y les da muy buen resultado y es algo que motiva, bueno, traten de reforzarlo, verlo cómo seguir implementándolo. Y después hay casos que también motiva y fortalecen el comportamiento de los equipos, es por ejemplo decir, bueno, entre todos nos unimos y hacemos algún propósito, un objetivo de ayudar a alguien que lo necesite. Y entre todos se ponen a trabajar en eso. Este tipo de actividades, digamos, por bien común, está dando muy buenos resultados, inclusive no ahora solamente por épocas de pandemia, sino desde antes. Por ejemplo, llega alguna fecha en especial o simplemente alguno ha escuchado que hay un grupo de niños que necesita, por ejemplo, zapatos, calzado. Bueno, ¿qué podemos hacer entre todos? Ese tipo de cosas que no tienen que ver directamente con el trabajo, termina, termina uniendo más conociéndose mejor también, y bueno, motiva también. Y eso por ende también da resultados positivos en nuestro ámbito laboral. Pero, digamos, buscamos algunas cosas que son diferentes a lo que es el trabajo también. Mis recomendaciones, bueno, hay muchas, pero simplemente lo que les vengo diciendo un poco, la información que sea sincera, que sea basada en hechos reales, que sea responsable, que habiliten canales de diálogo que sean bidireccionales, o sea, que realmente haya una devolución de lo que se escucha, una negociación, discusión en el buen sentido, quizás. Fíjense justamente de tratar de desarrollar a gerentes, supervisores, a gente que ustedes consideren que necesitan un poco en cuanto a habilidades comunicacionales, y mejorar lo que es todo lo que tiene que ver
por ahí con los recursos para mejorar la comunicación organizacional. Para ir ya un poco terminando, contarles que no podía dejar de tocar este tema, porque la realidad que nos toca es el qué podríamos llegar a cómo podemos prestar atención ahora durante épocas de pandemia. Que ya sea que les afecte poco, mucho, no creo que nada, pero poco, mucho. Entonces, y tiene mucho que ver con la parte ya personal, no tanto laboral, pero porque nos interesa el colaborador realmente, es fortalecer los vínculos con esos colaboradores. Y por ahí, como dice acá, les mandamos algún mensaje especial, no nos olvidamos de algún momento que está sucediendo, preguntar por el otro, o sea, no olvidarnos del otro, aunque no vaya al trabajo. Por ahí cuesta, por la cantidad de horas que uno le dedica al trabajo, pero tomarse el tiempo de hacerlo o ir rotando quien lo haga, también puede ser. Tratar de proponer juegos, esto también es fundamental para salir un poco de lo que, de distraerse un poco a veces de la dura realidad. Después es muy importante, por ejemplo, los jefes que puedan tener algún espacio de contacto, pero con sus colaboradores, pero que no se hable del trabajo. Por ejemplo, pueden compartir con todos los protocolos, algún almuerzo, algún momento, algún desayuno, algún corte de la jornada, donde se acerquen y puede ser 5 minutos de diálogo, pero que les pregunten por sus hijos, le preguntan por su familia, por sus cosas, o pueden hablar de lo que sea, pero me refiero a no focalizar en el trabajo, sino estos otros tipos de diálogos que también hacen bueno, demuestran que ustedes también se preocupan más allá del trabajo por sus colaboradores. Y el uso de tecnología, pueden usar toda la tecnología y cada vez va a haber más tecnología, se va insertando cosas que nos sorprenden día a día y con más fuerza lo que usamos en la parte social se va incorporando en lo corporativo, o sea, como que los límites ya no son tan estrictos. Bueno, pero recuerden que si no la capacidad no está el de apoyar, de apoyar, el de acompañar. Y por supuesto, tener presente de acá para adelante las habilidades comunicacionales siempre. Perdón. Con esto, bueno, es el final. Yo quisiera escucharlo, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Caro. Bastante. Creo que quedaron varias preguntas que los invito a que las compartan, que las escriban o si quieren habilitar las cámaras y el micrófono para que conversemos con Sí, Carolina. sí, con mucho A ver gusto. qué preguntas tienen. Creo, como digo, que quedaron varias danzando, porque mientras vos hablabas, uno empieza a comparar dónde está trabajando, y Exacto. eso creo que le pasó a todos los asistentes, y ahí, bueno, va viendo por ahí la falla o por ahí lo bueno que está haciendo sin pensarlo, sin tenerlo en cuenta. Así que, bueno, los invito a que compartan las preguntas, si quieren. Eso es muy bueno lo que dijiste, porque a veces nos focalizamos que creemos que estamos haciendo todo mal y en realidad no es tan así. Lo interesante es tomar conciencia de cómo estamos haciendo, cómo estamos gestionando la comunicación en la empresa, porque por ahí ya lo estamos haciendo estos encuentros informales y bueno, ¿por qué no pensar de no dejar de hacerlo o de ver cómo lo organiza quizá algún otro colaborador o no sé, ir mejorándolo o no dejarlo de hacer? Es verdad eso, muchas veces se lo está haciendo. Y hoy en día el hecho de justamente esto dicen, cuando han hecho un estudio hace muy poco, de qué serían las actividades que más les gustaría a los colaboradores de las empresas, y hablo de en general, porque se tomaron distintos tipos de rubros, hacer para que los motive, para la unión del equipo, y la mayoría, les diría más de un 80%, ha propuesto estas actividades informales, por ejemplo, una mañana de fútbol. Bueno, no sé ahora tanto, pero por ahí hay que ver cómo se podría en algún momento ver qué se puede hacer
pero las actividades que tienen que ver con lo social, no tan lo laboral, y con el equipo de trabajo, entre los compañeros. Yo les cuento, de donde yo trabajo, el hecho de compartir los almuerzos, y no ponemos, hay fechas especiales, por ejemplo, en donde uno podría decir, bueno, la empresa me lo va a dar, la organización me lo va a brindar, porque es una fecha especial de un aniversario de la empresa o de la organización. Sin embargo, entre nuestro equipo, lo que hacemos es decir, bueno, es tal fecha, ¿cómo podemos hacer? Cada uno lleva algo, o se cocina entre todos, se cocinaba, bueno, ahora lo que están, vamos rotando, lo que estamos, vamos haciéndolo, y se comparte una mesa. Y hay, mientras se trabaja, se va compartiendo y cada uno tiene un rol, otra vez tendrá otro los roles y se armaban estos almuerzos, pero no esperábamos que la organización ni nos pague, ni nos diga que teníamos que hacer, era algo que nacía. Y lo empezamos a implementar y se viene repitiendo hace varios años. Y la verdad que eso hace que la unión del equipo sea diferente, la mirada que tenemos con el otro, las realidades que están viviendo cada uno, los entendemos mucho mejor. Entonces es un ejemplo como lo virtual que también les contaba, o sea, hay que ir viendo, a veces puede ser poquito, a veces pueden ser más, pero no dejarlo de hacer. Bien, sí, sí, coincido. Bueno, y como modo, ya comentaste, Caro, como modo de ejemplo de APRATUC, esto comenzó ya hace el año en 2017, 2018, con las capacitaciones que eran presenciales, por pedido de los socios de APRATUC, que querían que se los capaciten a sus encargados de campo, porque hay una parte que es la que forma la fruta, la que hace la fruta, y en los empaques, que es donde se embala, y de ahí, bueno, fueron surgiendo los temas, así fueron surgiendo los disertantes, las temáticas, y hoy, gracias a Dios, este año pudimos organizar 17 capacitaciones, Que nos no es quedan 2 menor, todavía. que no es Así que, nada bueno, menor. me veo reflejado en todo lo que estás diciendo, o sea, cómo nos vamos aprendiendo, porque todos los días estamos aprendiendo más de esto de las comunicaciones, y hoy sin pensar estamos teniendo capacitaciones virtuales, que antes era en 2 lugares, 2 días, con mucha concurrencia de asistentes. Bueno, por la pandemia nos frenó y nos dimos maña, ya que estamos por medios virtuales y recibiendo la capacitación de los encargados de campo y empaque. Fíjate que vos cuando organizaron el ciclo de capacitaciones tuvieron en cuenta distintos aspectos de la importancia, no hicieron solamente la parte técnica, y Claro. eso es muy valorable porque ya tuvieron la visión de que esas realmente son necesidades que ya están, que siempre han estado, y les puedo decir, los problemas con la comunicación siempre van a estar, no es que ustedes ahora van a implementar capacitaciones y no van a tener, o van a llamar a un asesor, van a trabajar en la... No, eso siempre van a estar, el tema es de ir mejorándola. Es inevitable, que siempre hay personas, siempre va a haber algún conflicto, en cuanto a la comunicación me refiero, pero sí se la puede gestionar mejor, sí se la puede gestionar mejor. Hoy en día cada vez más las organizaciones, las empresas están tratando de focalizarse para que sean organizaciones saludables. Y estas organizaciones saludables tiene que ver también parte de la comunicación y el compromiso de la gente. Esto es parte de la salud, la parte emocional, de mejorar la comunicación, que puede o no afectar la parte emocional del colaborador, también es parte de digamos, de ser integrante o de aspirar a ser una organización saludable. Así es. Bueno, si puedes dejarle tus datos si te quieren contactar, Caro, por favor, Bueno, les pongo, si quieren, les anoto acá. ahí en el chat, si la quieren contactar a la licenciada Carolina Negrete. Ella asesora, bueno, a varias organizaciones, varias empresas también. Y lo Pero ahí interesante es contesta, que la verdad que es algo que me fascina y cada vez eh, uno va viendo la necesidad de seguir profundizando con esto, pero bien. cada empresa tiene su dinámica. Sí, sí, claro, o sea, cada uno tiene su comunicación interna, su forma de manejar la comunicación, y también Exacto. entiendo que hay algunas que le está faltando la parte comunicacional, por eso esta charla, bueno, dando algunos tips para ayudarlo. Por eso, bueno, si quieren más profundización, ya te pueden contactar y, Va a bueno, ser un tienen más placer. información. Sí, se pueden, mire, había casos de, no sé si en caso de alguno no está participando, pero hay empresas que me ha tocado que tenían dos tipos de rubro muy diferentes, pero era la misma cabeza, los mismos dueños.
y sabían uno del otro porque un poco que se subsidiaban uno con otro, una empresa con la otra. Hicimos una jornada de un poco de reunión, que ellos pusieron el pretexto de un coaching para todo el equipo de trabajo. Y ellos, los dueños seleccionaron quiénes iban a participar, pero eran como 40 personas. La cuestión es que era hace años que estaban ya las dos, era la primera vez que se reunían. Y no les puedo explicar lo que ha sido, que ellos se vean, bueno, ha sido antes de la pandemia, pero lo que ellos se vean y se conozcan más allá de un mail. Hicimos, si bien una pequeña capacitación, pero después actividades de juego, por ejemplo, que también ellos se han sentido más distendidos, no están evaluados, y la verdad que ha sido un antes y un después en las relaciones y los vínculos que se han establecido entre ellos. Y de ellos con los dueños también. Por eso digo, a veces no necesariamente pasan, uno dice en los libros, sucede y sin embargo da buenos resultados. Casos prácticos, sí. Un caso práctico, sí. También saludamos a don Alfonso Maclo, que nos está acompañando. Él es el delegado de RENATRE en la provincia de Tucumán. Un gusto. Ahí está Alfonso acompañándonos. Y bueno, nos estamos despidiendo. Estamos organizando la próxima capacitación para el próximo jueves, referida a temática del manejo del frío, las cámaras de frío en arándanos. Esa ya es una capacitación técnica, ya más puntual. Y para el día viernes 11 de junio, otra capacitación ya se dará con la red de empresas por la temática de la prevención del trabajo infantil, ya que el 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, bueno, la dedicación de esta temática. Bueno, si no hay preguntas, le damos la despedida. Muchísimas gracias, quiero agradecer la convocatoria de Guillermo, gracias por la invitación y muy agradecida también por los asistentes, por el acompañamiento. Bueno, muchas gracias, que ahora tengan buen día, hasta luego. Hasta luego.